Somos Bonita Radio. Síguenos en news.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De vuelta aquí a su programa Veo, tu museo virtual. Hoy tenemos la dicha, porque verdaderamente tener cerca a una persona como la que nos visita en el día de hoy es una dicha, es un placer, es un ente sumamente especial, de verdad, que inspira tanta paz, inspira tanta bondad. Y estamos hablando del maestro artesano Edwin Báez Carrasquillo, quien recientemente acaba de inaugurar una exhibición en el Museo Las Américas en San Juan, titulado Retablos de mi pueblo. Ahí él presenta un conjunto de piezas que a través de años ha ido elaborando, y voy a dejar justamente al maestro artesano Edwin Báez, sobre todo en esta sección, que nos hable de su experiencia como artesano o de su trayectoria como artesano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Edwin. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, María Elba, por la invitación. Claro. Y esta oportunidad para hablar un poco sobre lo que he venido haciendo durante tantos años. Quisiera comenzar hablando un poquito sobre un poco de historia, ¿no? Porque siempre hay un principio. En Puerto Rico, yo creo que en toda parte del mundo, un artesano pues se logra definir, logra comenzar una vida creativa de diferentes medios. Por ejemplo, en ocasiones pues ocurre una acción generacional donde aprende el oficio a través de la familia, especialmente el patriarca casi siempre. Luego está el que es autodidacta, que descubre una forma de expresar, ¿verdad? Unos sentimientos y una creencia y unos valores y unas ideas que tiene. Y está también el que se educa, ¿okay? Ese es el menos. Ese es el menos porque si vemos en Puerto Rico no hay una universidad ni una escuela superior de artesanía. Eso vamos a hablar. Sí hay algunas acciones educativas, pero no son meramente artesanales como sí existen en otros países. Claro. Mi trayectoria es una que comienza hace casi 40 años. Mientras yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, pues tenía una necesidad de cortar una madera. En casa había un serrucho que estaba bien oxidado y bien viejo, y yo sabía que no me iba a dar un buen corte, así que me fui por la carretera vieja un día a la universidad y entró a la ebanistería Turabo, que hoy día no existe. Llevé la madera ya marcada, el señor la cortó con mucha amabilidad, le pagué. Cuando salgo me encuentro con que hay una montaña de látices, de vareta, ¿verdad? Desecho. La cosa es que le pregunto al ebanista, oiga, ¿qué va a hacer usted con esa madera? Me dice, bueno, mi hermano se la lleva en un camión y la quema en el monte, ¿verdad? Porque es basura y yo la puedo recoger. Y recuerdo yo que yo tenía un volky rojo, lo llené hasta el techo, el baúl hasta el techo también. Cuando llego a casa, mamá me dice, oye, Edwin, ¿para qué tú traiste tanta basura aquí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que ella no sabía es que cuando yo recogí esas varetas, yo estaba pensando en la casa de abuela.
Mi abuela vivió en un barrio bien pobrecito en Cagua, que ya no existe porque se quemó, se llamaba Barrio Mongo. Miren qué nombre, Barrio Mongo. Ahora hoy en día es Bunker. La salita de esa casa siempre se quedó en mi recuerdo porque era una casita bien austera, bien sencilla, de madera. Todas las cablerías eléctricas estaban por fuera. Al pasar una cortinita que tenía, pues conducía al cuarto, te enfrentaba con la cama de pilares con su mosquitero, más allá estaba la cocinita. O sea, era una casa humilde, ¿verdad? Pero bien nostálgica. Y esa casita yo siempre la tuve presente en mi mente, ¿no? Es parte de mi memoria individual. Claro. Las baletitas fueron como anillo al dedo, perfecta. Empecé a cortarla una a una, empezar a levantar la salita y era, claro, sin mucha técnica, ¿verdad? Y sin muchas terminaciones. O sea, pero tú empezaste con esa madera a hacer una casita parecida a la de tu abuelita. Parecida a la de mi abuela y era la salita de abuela. Ah, y ya. así era. Okay. Ahora, ¿qué sucede? Como toda inspiración, pues que va, ¿verdad? Va agrandándose, va creciendo, va aumentando, pues cuando estaba haciendo la salita yo estaba pensando, oye, ¿qué tal si yo hago un colmadito parecido al de tío Lebrón? Que tenía un tío que tenía un colmadito, tenía todo su estante con sus productos, etcétera. Ese fue el segundo tema que apareció. Pero te estoy hablando de una artesanía bien rudimentaria, bien austera en todo, en técnica, en terminación, en todo. Tú eras estudiante de Yo era estudiante de la universidad. Universidad de Educación, sí, estudié arte. Entonces, ¿qué sucede? Sigo trabajando y sigo elaborando piezas artesanales así de la vida cotidiana. Un día me da con presentar unas piezas en el kiosco cultural de Plaza Las Américas. Allí estaba Celia Costa, que en paz descanse, con su tiendita vendiendo artesanía, frente a lo que era Velasco, ahora está el ascensor. Ella recibe 2 piezas, que eran una salita y un colmado que había hecho, y cuando llego a Cagua, eso fue como a la hora y media, recibo una llamada telefónica y me dice, oye Edwin, las piezas que tú me entregaste, ¿tú tienes más? Y digo, no, la puedo hacer, ¿pero por qué? Porque ya se vendieron y necesito saber si para obtener más en la tienda, ¿verdad? Porque parece que gustaron. Ahí comenzó todo. Más adelante, pues, quedó adscrito al Instituto de Cultura como artesano, ¿verdad? Oficial. ¿Qué década es esa? Y eso, 70. ellos, el renglón, ellos lo clasifican como estampas típicas. Pero la década. Te estoy hablando de los 79, 80, 1980. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pues me colocan, porque todo es por renglones, ¿no? Me colocan en el renglón de estampas típicas. Ya. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo, y en esa época no habían figuras, o sea, los figurativos no existían en las piezas, solamente eran unos espacios con los muebles, con cierta acción que yo trataba de hacer con el movimiento del mobiliario, con un detalle, y poco a poco empieza a aparecer nuevas técnicas que voy aprendiendo en el camino. Por ejemplo, tenía que aprender a tornear. Voy detrás de la Gautier Benítez en Cagua, que había unos talleres, y hablo con un viejito que se llamaba Don Juan, tenía un torno enorme de tren, y yo digo, oiga, Don Juan, yo necesito aprender a tornear, y esto no hay escuela que me enseñe a tornear, así que tengo que ir a un taller. Así aprender a tornear, aprendí cerámica, ya yo dibujaba, ya yo hacía mi boceto, ya estaba dibujando desde muy niño. La cosa es que las piezas empiezan a crecer en tamaño, a crecer en exactitud, ¿verdad? Porque las piezas van cogiendo como que un cierto realismo, porque le fui añadiendo en el camino pues esas destrezas que no tenía. Al llegar la figura humana, eso me abrió una puerta enorme, porque pude ver que yo podía decir algo con lo que yo estaba haciendo. Exacto. Comunicarme, ¿no? Entonces, como a mí siempre me encantó pues leer poesía, literatura, historia, pues le fui añadiendo ese elemento, ¿verdad? Entonces, pues las historias fueron cogiendo cada vez más profundidad y eso se reflejaba en la aceptación que tenía en el público. Participé en muchísimas ferias a través del Instituto de Cultura, tuve la oportunidad de asistir a festivales fuera de Puerto Rico, en Miami, en Boston, en un festival puertorriqueño que viene allá a través del ICP. Eso fue cuando el ICP estaba bien abierto, ¿no? a la actividad cultural.
Y poco a poco fui creciendo, pues, en todo el sentido de la palabra. En Cagua ocurre un fenómeno, y es que en la década de los 80 había muy poca actividad cultural. Yo había acabado de llegar de Ecuador porque fui becado por la OEA para estudiar en el CIDAP, en el Centro Interamericano de Artes Populares en Ecuador. Allí tuve una experiencia con 22 artesanos, hermanos artesanos maravillosos, un intercambio increíble. Llego con ideas de propuestas, etcétera, y lo primero que hago es preparar una propuesta para reclamar un edificio vacío que había, que le pertenecía al municipio, y que para hacer un centro artesanal. Pues la cosa es que aceptaron la propuesta, Qué bueno. Ese sueño se hizo realidad y se creó el Centro Artesanal del Turabo. La cosa es que allí llegaron artesanos de Junco, de Las Piedras, de Gurabo, de Cagua, que había muy pocos. Y fue creciendo, ¿no? El que había en Cagua, un movimiento artesanal a través del centro. Poco a poco el ambiente se fue regando y fue como que tan aceptado, que empecé a recibir peticiones de ya no artesanos, de pintores, escultores, poetas, hasta músicos. Entonces, pues, Edwin, no hay un espacio por ahí que yo pueda utilizar, ¿verdad?, para hacer mi creación. Y se formó allí una mezcla de artesanía con arte, con música, que se hacen unas bohemias increíbles. Bueno. Te voy a hacer una anécdota que no la puedo dejar de pasar. Habían a veces ocasiones en que habían allí más de 100 personas. Qué bueno. Un día un buen amigo me dice: Edwin, consíguete 4 pollos, pero tráelo picado. Yo tengo un caldero gigantesco y vamos a hacer un sopón. Pero no lo hicimos en cualquier lugar, lo hicimos en un aro de camión enorme que había con carbón. Con esos 4 pollos comieron más de 100 personas. Bueno. Y la música romántica de los hermanos Osorio, de Moncho e Irán, aquello fue mágico. Y eso fue todos los fines de semana, hacíamos una bohemia. Hacíamos exposiciones casi sin poder. Fue una época bien romántica. Luego empiezan a nacer, a partir de los 80, del 85, empiezan a aparecer el primer museo histórico de Cagua. Yeah. Y ahí, pues, como que el municipio vio que hacía falta ese movimiento, pues, cultural, ¿verdad?, más abierto, y se fueron organizando, pues, la red de museos que tenemos hoy día. Y ese centro continúa, porque me parece que algo tan fantástico tiene que permanecer, sí, tiene que estar, debe ser una actividad perpetua. Pues lamento decir que tiempo después me llegó una carta de que se iba a ensanchar la calle y que necesitaban 9,5 pies de espacio para hacer la calle más ancha, que llegara a la calle de Rafael Cordero, que es la de Terminal. La cosa es que había muchos edificios históricos en esa calle. Estaba la panadería de Filiberto Santiago, que era la asturiana, un horno histórico de ladrillo que casi ni quedan. O sea, había mucho edificio que se le hizo muy difícil al municipio comprarlos todos, así que desistieron, hicieron la calle por la parte de atrás, pues ya del centro lo habían tumbado. Vamos a continuar, ¿verdad?, con estas anécdotas del maestro artesano Edwin Báez. Regresamos en unos segundos. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Regresamos a tu museo virtual. Veo. Nos acompaña el maestro artesano Edwin Báez y los amigos y compañeros Salvador Méndez y Marcel Torres desde el tablado técnico. Edwin nos estaba contando sobre su experiencia como gestor cultural en el centro de Caguas y la situación que se convirtió en un centro inmenso donde participaban una serie de compañeros, pero quisiera saber un poco de ese final de ese centro cultural.
Bueno, eventualmente, como suceden en muchas edificaciones pues municipales, pues hay ciertas necesidades, ¿verdad?, de hacer unos cambios. Por ejemplo, ese centro pues estaba ubicado en la calle Goico y ya estaba planificado, ¿no?, ensanchar la calle para conectarla con el terminal de transportación. De tal modo que necesitaban 9 pies y medio para poder el ensanche. El centro estaba en el medio, era un edificio de 2 plantas. Qué suerte. Entonces, pues pasó lo inevitable, pues terminó pues desalojado, ¿verdad? Y cada cual cogió para su taller personal. Yo regresé al barrio Tomás de Castro, donde actualmente tengo mi taller, y no me arrepiento, porque luego te voy a hablar de la experiencia que tuve en ese taller. Luego se desaparece el centro, pero ¿qué sucede? En Cagua se empiezan a generar en esos momentos otra actividad cultural, y es que nace el primer centro museo histórico de Cagua. El histórico. El histórico, El que es actualmente el Museo de Artes Populares. ¿Sí? De Artes Populares. Ese fue el primer museo histórico. La cosa es que cuando llega ese momento, el municipio pues tenía la planta física, pero no tenía colección, porque no tenía una experiencia previa de haber acumulado obras. Yo hablo con los compañeros, ¿verdad?, pintores, escultores, algunos artesanos. Vamos a hacer una colectiva de arte cagüeño para poder hacer que ese museo arranque, ¿no? Ajá. Y ese fue la primera exposición de colectiva de arte cagüeño, que eso fue 1985. Luego de eso, pues empiezan a nacer en Cagua un interés grande por hacer una red de museos. Nace el museo de la casa desde el municipio. de parte del municipio. Fue para mí lo que yo considero fue casi una explosión cultural que hubo en Cagua, porque nace el Museo de Arte Contemporáneo, nace el Museo del Tabaco, nace el Museo de Trovadores, el Museo del Compositor y el Museo Quintón, que para los performances, ¿no? Sí. O sea que esa red de museos lo que vino a hacer fue enriquecer a Cagua. Exacto. Y darle una especie de experiencia cultural increíble. Y esto afectó positivamente a todas las personas creativas que estaban en la periferia, porque se empezaron a acercar a Cagua. Y yo decía, oye, ¿qué está pasando en Cagua que hay tanta actividad? Entonces, ¿qué sucede? Pues como que fue naciendo una experiencia bien especial, donde teníamos una esperanza de que si estábamos produciendo, que lo podíamos hacer en nuestro pueblo. No teníamos que necesariamente salir. Exquisito, yo debo de confesarme, ¿verdad? Pero en los tiempos de Willy Miranda Marín tuve el honor de servir como consultora en el área de cultura, y sí vi justamente ese proceso. Fue un trabajo bien consultivo. Se hablaba con las personas, se volvía a hablar con todos los habitantes de Cagua. Es esto lo que están buscando, es esto lo que necesitamos, que ustedes entienden. Y lo mejor de todo era que Willy nos reunía a un grupo de expertos en distintas disciplinas, y cada cual desde su expertise exponía. Entonces era ver cómo se iban engranando cada sector, desde la biotecnología y todos estos proyectos que él creó, que fue una experiencia, y todo esto era sin paga, sino nada más con el interés de desarrollar la cultura en nuestro país. Te quería preguntar, Edwin, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje? ¿O esto es que tú tuviste un tío que trabajaba? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? Bueno, yo ante todo soy un autodidacta. Porque no hay, como dije ahorita, un lugar, una escuela, una universidad donde se enseña artesanía. Así que uno va poquito a poco en el camino recogiendo diferentes destrezas, diferentes técnicas que uno sabe que va a necesitar para hacer lo que quiere hacer. Yo siempre supe que quería hacer algo creativo, que tenía esa necesidad de expresarme. Cuando yo salgo aquel día de la ebanistería Turabo, eso fue, yo creo, clave en mi trayectoria como artesano, porque eso definió hasta cierto punto lo que yo quería hacer. Yo sí había ido a muchas ferias de artesanía como una especie de modo de aprender, ¿no?, que cómo se hacen las cosas. Tuve unos grandes maestros, ya siendo artesano, empezando, yo era un joven en el ICP,
asistiendo a la feria, tuve unos grandes maestros sin ellos saberlo. Por ejemplo, asistir a una feria donde estaba Elpidio Collazo con su ave, eso era una cosa increíble, eso era un masterclass, como dicen, ¿no? Ver a Ángel Luis Oquendo esculpiendo sus caballos, ver a todos estos artesanos que venían de la isla. Yo simplemente, como un aprendiz de ellos, presentando mi obra, yo estaba aprendiendo simplemente ver la exposición de su obra, en ocasiones pues trabajándola, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Uno fue creciendo en ese sentido, pero lo que fue clave en mi preparación como artesano fue toda la experiencia que gané en el desarrollo del Centro Artesanal de Turabo, que después se convierte en CEARTE. Ahí llegan pintores, ahí llegan escultores, ahí llegan poetas, ahí llegan músicos. ¿Y qué sucede? Yo me nutro de toda esa gama de experiencia que ellos traen. Veo, por ejemplo, a Luis Manuel González pintando, a Héctor González pintando, Héctor Escalante haciendo caligrafía. O sea, veo toda esta gente haciendo obras creativas y yo me acerco con el simple deseo de aprender, ¿verdad? Y me acerco, ¿y cómo ustedes hacen esto? Pues mire, esto es así, eso. Fue una universidad increíble para mí. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa experiencia yo la recibo y la aplico en la obra que ya había comenzado con las miniaturas. Por eso estas miniaturas pues tienen algo de caligrafía, tienen cerámica, tienen torneado, tienen trabajo en diversos materiales como es el vidrio. O sea, yo utilizo muchos medios para lograr el realismo que siempre busco en trabajar la estampa. Es interesante, ¿verdad? Porque de verdad que en esta conversación yo he hecho varias anotaciones y una de ellas es que me da como pie forzado de lo que señala, de los grupos a los individuos. Cómo de estos colectivos, pues después se fueron moviendo individualmente y cada cual fue desarrollando una personalidad en su trabajo. Pero yo quisiera preguntarte el proceso de aprendizaje en el caso de Puerto Rico, y lo había señalado anteriormente, que no hay escuelas de artesanos, o sea que esto es una explosión. Yo salí y me gusta la madera, me gusta la cerámica, me gusta el textil y tengo que hacerlo por mi cuenta porque no hay organizado una forma de aprendizaje de la artesanía, que detrás de ello, de esta pregunta del aprendizaje del artesano, quisiera también elaborar la siguiente: ¿se puede vivir de la artesanía? Yo considero que sí. Sí. Lo que pasa es que estamos viviendo en una época un poco difícil en cuanto a lo económico, pero yo creo que si un artesano o cualquier persona que está creando, ¿no? Ofrece un trabajo que sea honesto, que sea de calidad y que a la misma vez la gente pueda identificarse con ella y que tenga una carga cultural. Por ejemplo, se supone que una artesanía tenga una carga cultural porque si no, no nos representa. Ahora, volviendo a lo de educativo, yo quisiera enfatizar de que hace falta que la artesanía esté en nuestras escuelas. Cada vez que hay recortes en lo educativo, pues siempre o es en música o es en arte. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la formación integral de los individuos? ¿Cómo pueden, o sea, de ciencia y de matemática nada más, uno está incompleto? Uno tiene que desarrollar otras actividades, ¿verdad? Creativas que hagan que uno se pueda sentir bien con uno mismo y hasta cierto punto comunicarse. Yo creo que hay que volver a integrar el arte y la artesanía en las escuelas, y yo creo que por eso, y es algo de lo cual no hemos hablado, es que llevo 28 años de maestro de arte en una escuela, en un colegio, con un taller de artesanía a nivel superior. Y es algo que, por ejemplo, yo creo que he durado tanto como maestro porque siempre me fui con esa espinita en el corazón del sistema educativo de que nunca recibí clase de arte estando en la escuela formal. Entonces, llevo 28 años en el Colegio Notre Dame de Cagua como parte del programa de arte, dando un taller de artesanía donde allí cubrimos. ¡Qué beneficio! ¡Qué lujo! Allí cubrimos pues técnicas como son la caligrafía, las miniaturas, que es mi especialidad. Doy clases de escultura,
He tenido que eliminar algunos cursos porque se nos hace un poco difícil los materiales, por lo menos conseguirlo en cantidades para toda una clase de como 120 estudiantes. Pero la cosa de la experiencia es increíble, la aceptación, la necesidad, el hambre que tiene el estudiante de tener una oportunidad en el día, de romper con lo académico y hacer algo creativo. Una experiencia, cuando llegan estudiantes a mi puerta de mi salón, siento que como que suspiran. Por fin llegué. Exacto. Estás en un ambiente creativo, un ambiente tranquilo, hay una música suave que te inspira la creación. Entonces, ¿qué sucede? Uno trata de hasta cierto punto compartir con ellos, ¿verdad? Estas experiencias que me han enriquecido tanto en mi vida. Y de alguna forma yo creo que las materias que tú señalas académicas, español, inglés, ciencias, matemáticas, se pueden aplicar a las artes. O sea, tú haces un trabajo matemático en tu creación, tú haces un trabajo científico en la medida en que tú identificas la materia que te va a servir. O sea, que mirar el trabajo creativo como ajeno a las materias es totalmente absurdo, porque es que tú estás aplicando. Dime tú. Estoy de acuerdo. Hay que medir siempre para cortar. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Eso es algo que yo me lo aplico a mi técnica. Por ejemplo, yo me nutro de muchos elementos. Por ejemplo, desde lo literario hasta lo social, temáticas que tienen que ver con nuestra historia. O sea, son muchos elementos que nutren esa obra. Y así mismo se pueden hacer en otras disciplinas del arte, ¿no? Bueno, entonces tú entiendes que el proceso, porque tenemos claro que el artesano es autoempleado, es un empresario, tiene su desarrollo empresarial en sus manos, en un país donde estamos en estas crisis, han crecido muchos artesanos. La pregunta sería, ¿las agencias gubernamentales están sirviendo, están encaminando al desarrollo de este empresarismo, aparte de darle unos cursos de cómo ser empresario y 1 más 1 es 2, sino más allá? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para que verdaderamente la artesanía puertorriqueña crezca, que compita, teniendo maestros como tú, como don Elpidio, tantos maestros que hemos tenido, que podamos estar al nivel de grandes artesanos latinoamericanos y del Caribe? Sí, bueno, se han hecho en el pasado muchas gestiones para tratar de ayudar a que la clase artesanal, ¿verdad?, pues sea una que tenga su espacio, ¿verdad?, en esta sociedad. El artesano es ante todo pues un productor de artefactos, ¿verdad?, o de objetos que tienen para un goce a nivel utilitario o funcional, ¿verdad?, pero con una carga cultural. Pero ¿qué sucede? Estas agencias, pues, poco a poco han venido desatendiendo hasta cierto punto ciertos renglones de nuestros artesanos. Sí existe la feria, sí existen, por ejemplo, actividades donde siempre se invitan al artesano. Pero ¿qué sucede? Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Hay que trabajar con la educación del artesano. Exacto. En todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si tú eres un artesano y tú produces un producto tal, pues ese producto tal tiene que ser un producto que te represente a ti como sociedad. Porque, por ejemplo, entonces se va a convertir en una mercancía. Un 5 y 10, exacto. Se va a convertir en un producto que no tiene ningún tipo de significado, ni ningún tipo de valor que nos represente. Yo creo que necesitamos purificar un poquito nuestras artesanías, en el sentido, por ejemplo, de que necesitamos volver a buscar esa materia prima que está ahí esperando porque la transformemos, como son nuestras maderas, que son de las mejores. Entonces, tenemos que volver a reconocer y a conocer nuestra naturaleza. Por ejemplo, el artesano tiene que crecer en todo el sentido de la palabra. Si tú trabajas el renglón de la madera, pues conoce las maderas de Puerto Rico. Exacto. Conoce cómo identificarla para tú poder educar a un público para que sea maestro también. Porque yo creo que el artesano tiene una función de educar con su obra, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay agencias, por ejemplo, que lamentablemente tengo que decir que han caído pues en desatender en cierto sentido pues esta clase que tanto representa a Puerto Rico. Tengo que decir así, pues ya las gestiones del Instituto de Cultura no son las que eran en el pasado.
los viajes culturales que existían, esos intercambios. Esos intercambios son que vitales. son, no, claro, porque son uno vitales. uno se enriquece con otras experiencias, ¿verdad? Entonces, y claro, y va compartiendo las experiencias de uno que enriquece a los demás y es como una bola de nieve, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, especialmente en el área de la educación. Siempre los festivales van a existir, siempre van a estar los artesanos dispuestos Ir a la presentar feria. una obra. Lo que sí me gustaría exhortar, y esto va dirigido a mi clase de artesanal, es que el artesano tiene que reconocer de que como educador tiene una herramienta increíble. No le tengan miedo a los museos. Esto es un museo virtual, pero no le tengan miedo a los museos reales Claro, físico. de edificios, ¿no? Donde presentan colecciones. Vamos a eso. Sean educadores, cojan esa obra, aunque sea de higuera, aunque sea de un tejido, preparen una colección donde ustedes puedan educar, donde ustedes puedan hasta cierto punto difundir, ¿no? Esas técnicas, dar algún tipo de representación, algún tipo de actuación, ¿no? Donde ustedes puedan coger esa técnica y desarrollarla para que ellos vean. Claro, vamos a una pausa y regresamos a Veo tu museo virtual. Perfecto. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Estamos en Veo tu museo virtual con los amigos Edwin, Salvador y Marcel. Y nos ocupa en el día de hoy una excelente, vibrante exhibición que se presenta en el Museo de las Américas, y como tu museo virtual está presente en estas exhibiciones, me impactó sobremanera desde que entré. Yo digo, esto sencillamente tiene que haberlo hecho un ser lleno de bondad, un ser lleno de humildad, un ser lleno de amor, un ser con sentido patrio. Aquello que se recoge en retablos de mi pueblo es justamente la experiencia de gran orgullo de ser puertorriqueño. Yo quiero que Edwin me hable sobre esta exposición que tú llevas muchos años elaborando, muchas de estas piezas, y sobre todo el tema de la miniatura, ¿verdad, Edwin? Esto no es fácil. Es así. Mientras más pequeño se trabaja, más difícil es, porque se está trabajando con unas escalas que no son las de uno, ¿no? Eso es. Retablos de mi pueblo. Para hablar un poquito de retablos de mi pueblo, tengo que ir un poquito atrás en la historia, y es que yo comencé como estampista. O sea, todos mis trabajos en el pasado eran tridimensionales, de bulto, se colocaban sobre un pedestal. Y hace como unos 14 años atrás descubro el retablo. Como todos saben, pues el retablo es de origen religioso. Uh-huh. Y lo que yo hice fue cogí ese concepto de marco, que a veces es un marco arquitectónico y a veces uno informal y natural, y fui integrándole mis miniaturas, mis temas, mis historias. Entonces encontré en el retablo una bendición en el sentido de que me permitía hacerle unos fondos, porque ese es el origen del retablo, eran unos fondos pintados con unos temas religiosos en las iglesias. Y ese fondo me permitió darle perspectiva y profundidad a la pieza, sin perder calidad en el trabajo.
trabajar un marco hecho con madera del país es algo que no tiene precio, ¿verdad? Es algo que uno piensa, del país. esto es algo grande, ¿verdad? Porque me estoy adueñando del proceso, tratando de purificar un poco esa artesanía, que cuando la gente la vea pueden decir, esto es caoba, esto es majo, o esto es ausubo. La cosa es que Retablos de mi Pueblo lo que hace es que recoge toda esa experiencia del pasado y las retabliza, si puedo utilizar esa palabra. Entonces, ¿qué sucede? Pues esta experiencia de retablo pues es una especie de acumulación de experiencia y de mi memoria individual y sumada a la memoria colectiva de nuestro pueblo, pues fui trabajando unos temas que hablan de lo que somos. Hablan de experiencias que despiertan muchos sentimientos, despiertan sentimientos de nostalgia, de alegría, de tristeza, de dolor, de ira. Uno ve una pieza, por ejemplo, del tema de Adolfina Villanueva. Eso es un trabajo que despierta en uno un dolor increíble, claro. y en algunos hasta una ira, ¿no? Sí. Ver temas costumbristas, ver, por ejemplo, temas, como el de El Niño del Sable, un cuento tan y tan tierno que me hizo don Rafael Cancel Miranda hace unos años atrás, donde estando el niño en Mayagüez, el papá tenía un sable en la pared de la sala. Y él, como todo niño curioso, pues estaba loco por agarrar ese sable, pero el respeto a su papá, ¿verdad? Pues nunca se atrevió. Él, al hacerme ese cuento, ya yo estaba viendo una estampa. Y esa iba a ser el pie forzado, la pieza principal de ese tríptico que hago del Niño del Sable, donde presento el Niño del Sable más 2 escenas de la vida futura de Rafael. Su misión en Washington y su vida actual de persona pues dedicada a la escritura, al apoyar los movimientos que sigue apoyando, ¿verdad? Porque sigue firme. Claro. Y una persona maravillosa que lo dio todo, ¿no? Y ese tipo de historia es la que a mí me despierta, ¿verdad?, el interés de poder hacer esas recreaciones. Yo creo que eso, ¿verdad? Y tú señalaste al principio que tú te nutres mucho de la literatura, de la historia, de los hechos cotidianos. Y yo veo en esta exhibición que justamente está presente, ¿verdad?, el cuento del plumaje del múcaro, de nuestro queridísimo y siempre presente, porque siempre estará presente con nosotros, don Ricardo Alegría. Pero no tan solo aparece el cuento, es que también le tienes un retablo a don Ricardo, ¿verdad? Es así, esa sección de la exposición la titulé Legado. Es un legado que don Ricardo pues nos dejó a todos. Por ejemplo, ahí parte de ese montaje, pues hay 2 cuentos, que es El plumaje del múcaro y Los renegados. Son una historia un poco larga, lo dejaremos para otro día, pero hay una que quisiera tocar. El tema legado nace de una conversación que yo tuve con don Ricardo en esa misma sala del Museo de las Américas. Yo tenía una exposición anterior que era Hijos de esta Tierra, y él me pidió que lo llevara para explicársela. Pues lo buscó a la casa y entramos a la sala. Al entrar, a estar en el medio de la sala, él me pregunta: oye, Edwin, ¿por qué veo mucho desprendimiento de empañetado, veo muchos ladrillos expuestos, sillería expuesta en muchas de estas obras? Y yo le indico, y él no lo sabía, le digo: usted tiene la culpa. Y él me dice: ¿cómo que yo? Porque no entendía. ¿Cómo que yo tengo la culpa de esto? Esto es una obra tuya. Entonces, usted siempre nos decía que tenemos que mirarnos por dentro para poder apreciar toda esa riqueza que tenemos, esa diversidad que tenemos en nuestra cultura. Y eso es su máxima, ¿verdad? Siempre yo lo escuché 1000 veces. Entonces, ¿qué sucede? Así que cada vez que yo hacía una pieza, yo pensaba en ese pensamiento que usted nos dio. Y fui tratando de acomodarlo simbólicamente, porque utilizo mucho el simbolismo en mis piezas, en esos cuadros, en esos retablos que son de ese formato, ¿verdad?, donde hay hasta cierto punto decaimiento. Pero a la misma vez, él me dice: no sabía esto, ¿verdad? Así que culpable soy. Producto de esa conversación, yo hice esa pieza de retablo donde lo coloco a él en casi una ruina. Es un edificio sanjuanero donde él simplemente está mirando a su San Juan querido. Desde un balcón. Desde un balcón. Exacto. Así que esa pieza de retablo siempre hay
como una carne viva, como algo abierto, ¿no? Que nos permite vernos hacia adentro. Es bien interesante porque entonces, desde el punto de vista histórico, hay autores que en otros siglos hayan utilizado el retablo como una forma de presentar la idiosincrasia puertorriqueña. Qué sé yo, Campeche, Oller. Digo, claro, Eso sí, voy, en la pintura puertorriqueña tenemos que reconocer los retablos de Campeche, que eran de corte religioso, como dije anteriormente. Lo único que era una técnica pues de pintura, ¿no? No existía, o por lo menos en Puerto Rico no hay esa tradición, donde existía el relieve. Lo de Campeche fue pintura, ¿verdad? Sobre tabla, que por lo general sí se descubrió de que casi siempre lo hizo en cedro, que el cedro es la madera perfecta para casi todo. ¿Por qué? Por las cualidades que tiene, ¿verdad? De que a los insectos no les gusta, ¿verdad? La amargura del cedro, aunque tiene un olor bien dulce. O sea que Campeche trabajó la tradición del retablo, pero desde la perspectiva de la pintura. O sea que era plana. Era plana, y en el caso tuyo tú le das profundidad. Le doy relieves, claro. Le das relieve, lo cual es exquisito, ¿verdad? Y en el caso de Oller, no sé si también Oller, creo que sí, para la iglesia de Dorado. Bueno, Oller, lo que pasa es que a veces hay cosas que hacen mucha gente que quedan en el anonimato. Oller es uno de mis personajes favoritos. Lo presento en la exposición de esta muestra de retablos de mi pueblo, en donde él se une al doctor Stahl en la exposición de Puerto Rico, donde celebraban el 4º centenario del descubrimiento de Puerto Rico, 1893. Exacto. Oller presenta en esa exposición por primera vez 44 cuadros. Por primera vez presenta el velorio. Por primera vez presenta al maestro Rafael, al Gautier Benítez, a la Hacienda Santa Bárbara, al Trapiche Meladero. Todos esos cuadros lo presenta por primera vez en esa exposición. 44 cuadros. ¿En el Ateneo? Eso fue en el Palacio de Santurce, que fue después el Departamento de Salud. Y fue en el Ateneo también, pues se combinaron los dos. La cosa es que fue una cosa que a veces uno se pregunta, ¿por qué hemos dejado de hacer ese tipo de exposición donde todos los productores de Puerto Rico presentaban lo mejor de sus productos? No tan solo los zapateros, ni lo que hacían tejido, sino también estaban los literatos, Fernández Junco. Claro. Morel Campo presentó unas danzas que ganó medalla de oro. O sea, ¿por qué no estamos haciendo ese tipo de encuentro donde podamos presentar la grandeza de lo que tenemos? ¿Y tienes contestación para esa pregunta? Debes de tener. Es un poco larga, pero sí, sí la hay. Sí la hay. Sí, entonces retomando el tema anterior, que era el de cuando estábamos hablando de Oller y de Campeche, por ejemplo, han habido unos retableros increíbles en Puerto Rico, y quiero mencionar rápidamente la familia Espada de San Germán. Fueron nuestros primeros talladores reconocidos. Tan es así que la historia nos dice en algunas crónicas que habían 2 talleres bien activos en Puerto Rico, y eran los más activos en Puerto Rico, que era el de José Campeche en San Juan y el de Felipe de la Espada en San Germán. Unos escultores exquisitos con una formación casi de academia, ¿no? Porque eran unos talladores increíbles. Y todos autodidactas. Todos autodidactas. Después les rindo un homenaje a esa familia en el retablo Espada, que está en la primera sala, en Manos que Crean. Vamos a continuar con Retablos de mi pueblo, del amigo Edwin Báez Carrasquillo. Vamos a una pequeña pausa. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Que paren el reloj, que suban esa música. Soy Oscar Villarini y te invito a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza. Tendremos entrevistas, artistas y sobre todo mucho entretenimiento. No te olvides, todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Regresamos a Veo Veo, tu museo virtual, con los amigos Salvador, Marcel y Edwin Báez. Qué mejor que estar con estos amigos fabulosos, creativos. Vamos a darle continuidad al tema de Retablos de mi Pueblo de Edwin. Es una exhibición que abrió el 22 de agosto y cierra el 18 de enero del 2015. No lo deje para después. Es importante, está en el segundo piso del Museo de las Américas. Es una experiencia fabulosa, se la recomiendo a todo el mundo. Y yo quisiera que Edwin nos hablara de esta exhibición. La primera pregunta, rapidito, Edwin, ¿cuántos años de trabajo tiene esta exhibición? Bueno, tiene en realidad unos de 2 a 3 años en acumular estas piezas, pero tiene casi 40 años de bagaje. Sí, o sea que esta exposición no se prepara en un par de años. Claro. Es la acumulación de toda esa experiencia. Pero básicamente, aunque estoy presentando mi primer retablo, que es el tema de Isla Nena de Vieques, ese fue el primer retablo social que hice. Eso fue en el 2002, hace 12 años. Ahí empecé a trabajar el retablo de verdad con un contenido social histórico, y empecé a darle idea a regresar al Museo de las Américas. Como ustedes saben, el Museo de las Américas es un museo de gran tamaño, y presentar miniatura en una sala de gran tamaño es peligroso. Y hay que pensar en ciertas cosas. Hay que pensar, por ejemplo, en el montaje. Yo estudié museografía. Estudié museografía con institutos smithsonianos, ¿verdad? Y me certifiqué con ellos, y entonces pues toda esa experiencia pues yo la fui poniendo en práctica en esta exposición. ¿Y qué sucede? Encuentro de que si yo le incluyo a las piezas que son en miniatura una instalación, estoy creando en realidad 2 obras en una, ¿verdad? Que se complementan, no compiten entre sí, sino que se complementan. Yeah. Y eso es lo que tuve que hacer en el Museo de las Américas. Presento una instalación, dentro de la instalación presento la miniatura y ahí pues lleno el espacio, ¿verdad? Entonces pues eso ayuda mucho a la interpretación, ayuda mucho a que la experiencia sea más rica y un poco más abarcadora. En ocasiones vas a encontrar elementos que están en la miniatura, que están afuera, tamaño real, casi proyectándose de la misma obra. Entonces, pues eso hace que sea un jueguito de doble escala, donde la gente puede sentirse de que, mira, esta es mi escala, aunque de aquella sea la miniatura, yo me puedo sentir parte de. Y eso es lo que traté de hacer. Además de la solemnidad y de la mística que traté de darle a todo el montaje, pues estaba ese jueguito de la doble escala. Retablos de mi Pueblo es una exposición que no es una exposición que muere después de la apertura. Ahí donde nace, porque tenemos un programa educativo riquísimo. Va a haber en el museo recorridos guiados cada tercer jueves de mes a las 7 de la noche. Voy a estar allí presente. Comenzando septiembre 18, jueves 10 de septiembre 18. Voy a hacer un recorrido por toda la sala, dándole mi experiencia y explicándole lo que no dice los gráficos, ¿verdad? Dándole unas historias añadidas, ¿no? Y luego también va a haber un programa educativo muy bueno de parte de la profesora María Antonia Méndez, que maneja el taller multidisciplinario. Va a ser mucarito con los niños, los jóvenes van a hacer fachada. Entonces yo personalmente voy a hacer unos talleres, por ejemplo, a los niños de la barriada Morales de Cagua, y también a los jóvenes de La Perla. Eso va a ser los jueves, el tercer jueves de cada mes. El recorrido. El recorrido, y esos talleres tienen también el jueves, ¿o no? No, todavía estamos por poner la fecha, porque están reclutando los jóvenes ahora. Los jóvenes. Sí. El teléfono del Museo de las Américas, anoten, 724-5052, para anotarnos en esos talleres, porque debemos de tomar en esos talleres, yo quiero estar en esos talleres, todo. Así que tienen
40 años, ¿verdad?, de trabajo en esta exposición preciosa, y tienes una serie de piezas que pertenecen a colecciones. Eso es así. En Puerto Rico, por lo general se piensa que los coleccionistas, pues lo que coleccionan son gráficas y pinturas, ¿no? Hay una serie de coleccionistas en Puerto Rico de nuestras artesanías, coleccionistas serios, coleccionistas que lo hacen por amor a ese arte, ¿no? Y a ese renglón de nuestro arte. ¿Y qué sucede? Pues ellos han visto de cierto modo que el retablo que yo hago, pues cabe dentro de del discurso de sus colecciones. Y he sido bien agradecido, bien bendecido, ¿verdad? De que estos coleccionistas pues se me hayan acercado y hayan hecho parte de su colección pues algunas de las piezas de la colección. Definitivamente, Edwin, hay otra de las cosas que quería también mencionar, que hablamos de nuestro gran pintor José Campeche y los retablos, pero también Campeche era miniaturista. También hizo muchas miniaturas. Oye, tú eres claro, como una encarnación de Campeche, ¿cómo es eso? Bueno, yo no aspiraría tanto a ser como el maestro Campeche, ¿verdad? Pero sí, ellos son una especie de inspiración. Por ejemplo, si tú te fijas en los fondos que yo hago de mis piezas, pues tienen mucho de la escuela de Oyel. Y Oyel siempre decía, Oyel siempre decía que el arte debe servir para algo, debe ser un libro abierto, debe fustigar el mal, ensalzar el bien. O sea, esa máxima de Oyel, pues yo creo que está presente en mi obra y me guía a mí, pues todos los días, pues en el taller. Definitivamente el maestro artesano Edwin Báez Carrasquillo, quien es una gloria de nuestro país y debe estar como parte de las grandes colecciones de Puerto Rico. La obra tuya, y lo digo porque así lo he hecho, se consigue parte de estos trabajos, se consigue en el Museo de Artes Populares de Cagua, ¿cierto? ¿O en otro lugar? En el Museo de Artes Populares sí hay algunas piezas de formato pequeño. Porque el museo es pequeño y no tiene el espacio. Pero también a través de las exposiciones, porque como maestro de escuela yo tengo que ajustarme al poco tiempo que tengo para crear, ¿no? Ya. Entonces me ajusto haciendo exposiciones temporeras en diferentes museos. Ya no quisiera decirlo, pero ya estoy pensando en el futuro y haciendo maquinando, ¿verdad? Porque esto es algo que no cesa, ¿no? Es algo que no te deja dormir a veces y uno se despierta pensando en lo que tiene que hacer, porque es algo que te arropa, ¿no? Se forma como una parte de la vida de uno mismo. ¿Y esa exhibición va a recorrer otros pueblos? ¿O está planificándose eso? Porque de verdad que no todo el mundo puede venir de Mayagüez, de Ponce. No, yo entiendo. A mí me encantaría que fuera una exposición viajera, pero ¿qué sucede? Es que el montaje es complicado. Es complicado. Se diseñó para la sala 3 del Museo de las Américas. O sea, es una exposición bien diseñada para un espacio específico. Muchas de las piezas son de coleccionistas, que tampoco me gustaría abusar, ¿no? Del tiempo de las prestaciones. Claro. Sí. El maestro Rafi Treyes te escribió un ensayo muy exquisito, muy preciso, ¿verdad? De maestros a maestros, en donde Rafi habla algo sobre las miniaturas y esta posición desde lo chiquito a lo grande, desde lo micro a lo macro, en donde el individuo se para ante la pequeñez de la miniatura, pero entonces la grandeza de tu propuesta. Maestro, ¿usted quisiera hacer algún tipo de invitación a los artesanos, al público en general? Para nosotros es un honor tenerlo aquí, pero sí quisiera que le hablara a nuestro país. Bueno, desde esta perspectiva de artesanos, ¿no? Quisiera decirle lo siguiente. Yo, cuando uno hace una especie de retrospección en la vida de uno ve cómo uno ha tenido la oportunidad de vivir en este bendito país, primero, ser producto, ¿verdad?, de toda esta experiencia colectiva que tenemos. Doy muchas gracias, primero a Dios, ¿verdad?, a mi familia, a todos los amigos que me han rodeado durante tantos años, que han sido parte de esta experiencia. Pero ante todo, quiero dar gracias a la vida
por haberme dado la oportunidad de proyectar una forma visual, ¿verdad? Parte de lo que somos. Algunos lo hacen con un bolígrafo, una pluma, otros lo hacen con otros medios, con un pincel, otros con un cincel. Yo lo hago a través de la artesanía. La artesanía entiendo que tiene es un vehículo importantísimo para educar, para transformar. Este tipo de arte, pues uno que despierta pues en nosotros pues un cierto orgullo de lo que somos, ¿no? Así que yo espero que a través de mi trabajo pues haya podido cumplir con esta definitivamente. Yo creo que la madera chilla y canta en las manos del maestro Báez. Estamos bien agradecidos. Le deseamos el mayor de los éxitos en la exhibición y en los trabajos futuros. Agradecidas con Marcel y con Salvador, que se repita la visita. Aquí estamos a su orden. Gracias, amigos y amigas. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.